Buenos días, profesor, compañeros todos. El día de hoy, mi grupo y yo tenemos el placer de presentarles el tema de alteraciones hormonales y metabólicas en gatos con hígado graso. Hígado graso o liposis hepática es una enfermedad hepatobiliar de los gatos que se diagnostica con frecuencia. Los signos clínicos de la liposis hepática incluyen la anorexia, la pérdida del peso, la ictericia, la hepatomegalia, vómito, depresión e hipersalivación. Esta enfermedad puede ocurrir en asociación a una enfermedad subyacente como la pancreatitis, neoplasia, enfermedad del intestino delgado o puede ser idiopáticas. La obesidad y el estrés se consideran factores contribuyentes, pero se desconoce la etiología subyacente de la enfermedad. El diagnóstico de lipidosis hepática se basa en una evaluación citológica o histopatológica del hígado. La fisiopatología de la lipidosis hepática felina no se comprende completamente. Los gatos obesos pero sanos están sometidos a una restricción alimentaria lo suficientemente grave como para provocar una pérdida de peso corporal de un 30 a un 40%, desarrollando así un síndrome similar a la lipidosis hepática natural. Sin embargo, la variabilidad en el informe de hallazgos históricos, físicos y clínico-patológicos en gatos con lipidosis hepática natural sugiere que es un síndrome con muchos factores causales. La etiología propuesta incluye un aumento de la lipólisis periférica secundaria a una deficiencia absoluta relativa de insulina, hígado graso inducido por desnutrición proteico-calórica similar al síndrome de marasmo en humanos, deficiencia de aminoácidos esenciales que resultan en la incapacidad de sintetizar suficiente apolipoproteínas para movilizar la grasa hepática, deficiencia de los compuestos lipotrópicos, un error innato adquirido de oxidación de ácidos grasos y daño peroxisómico hepático debido al estrés oxidativo. También se han sugerido causas tóxicas de lipidosis hepática, incluyendo el crecimiento excesivo de anaerobios intestinales, así como la intoxicación por fármacos, productos químicos y toxinas vegetales. La suposición de que las deficiencias nutricionales están implicadas en la etiopatogenia de este síndrome ha llevado a la adición de arginina, citrulina, treonina, colina, vitamina B12 e inositol a las soluciones de alimentación enteral utilizadas para tratar gatos con lipidosis hepática. Es probable que las perturbaciones en el estado nutricional y hormonal de los gatos con lipidosis hepática sean factores importantes en el desarrollo del síndrome del hígado graso. Presumimos que independientemente de la etiología subyacente, los gatos afectados con lipidosis hepática tendrían alteraciones en las concentraciones de lípidos y hormonas circulantes que eran distintas a las observadas de otros gatos con otras enfermedades hepáticas. En este artículo se informa resultados de los estudios que comparan variables de lípidos séricos, concentraciones plasmáticas o de hormonas séricas en 3 grupos de gatos. Se analizaron los resultados de diferentes pruebas de concentraciones realizadas a los 3 grupos. Las pruebas de concentración de glucagón en el plasma, las pruebas séricas de insulina, cortisol, tiroxina, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos no esterificados. También se compararon las descripciones completas de todos los gatos, historiales médicos, los resultados de exámenes físicos, hemogramas completos y exámenes bioquímicos séricos de rutina. 34 gatos identificados secuencialmente con enfermedad hepática primaria fueron admitidos al Centro Médico Animal entre febrero de 1991 y febrero de 1992. Estos fueron evaluados para su inclusión en este estudio. Se sospechaba de una enfermedad hepática basándose en datos históricos y un examen físico y clínico patológico. También se realizaron hemogramas completos, perfiles bioquímicos séricos, pruebas de leucemia felina y del virus de inmunodeficiencia felina en todos los animales antes del tratamiento. El diagnóstico de enfermedad hepática fue confirmado por un examen citológico de un aspirado de aguja fina o mediante un examen histopatológico del tejido hepático. El tejido hepático para la histopatología
se obtuvo mediante una recolección percutánea guiada por un ultrasonido de biopsia hepática, durante la celiotomía exploratoria o en el momento del examen postmortem. Los gatos con enfermedad hepática fueron asignados a uno de dos grupos en función de los resultados del examen citológico o histopatológico del tejido hepático. Los gatos con lipidosis se colocaron en el grupo 1 y los gatos con todas las demás formas de enfermedad hepática se colocaron en el grupo 2. Todos los especímenes del tejido hepático fueron analizados por uno de los autores de este estudio. Gatos de control. Aparte de los 34 gatos con enfermedad hepática, se tomaron 10 gatos. Estos eran de origen mixto y sin evidencia de enfermedad hepática. Antes de ser seleccionados, estos fueron sometidos a pruebas de recuentos sanguíneos completos, se les realizó un perfil bioquímico sérico y el test del virus de la leucemia felina y el virus de la inmunodeficiencia felina. Para llevar a cabo la recolección de las muestras para la investigación, todos los gatos, tanto los de control como los que presentaban enfermedad hepática, fueron sometidos a 24 horas de ayuna, por lo que pasado este tiempo se procedió a la extracción de sangre para determinar las concentraciones plasmáticas de glucagón e insulina sérica, cortisol, tiroxina, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos libres o NEFA. La recolección y el análisis de muestras. Los tubos de recolección para el ensayo de glucagón se preparó agregando 100 mililitros de solución de aprotinina en tubos de 3 mililitros que contenían 0.068 mililitros de ácido etilendiaminotetracético de potasio o EDTA de potasio al 7.5%. Posteriormente, a estos tubos se le añadió directamente 2 mililitros de sangre completa del paciente y se centrifugó a 620 G durante 5 minutos. Una vez centrifugada la sangre, el plasma de los tubos se recogió y se almacenó a menos 20 grados centígrados hasta su análisis, el cual se realizó utilizando un equipo de radioinmunoensayo comercial, esto en el caso del glucagón, la insulina, el cortisol y la tiroxina, mientras que se utilizó un analizador automático para los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos y la NEFA. Análisis estadísticos. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando un paquete de software informático. Se compararon los datos ordinales, incluidos el sexo y la proporción de gatos con anorexia, letargo o hiperglucemia, entre los dos grupos de gatos enfermos utilizando una prueba exacta de Fisher. Todos los datos continuos se evaluaron. También se evaluó la normalidad mediante una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Aquellos parámetros que pasaron la prueba de normalidad se compararon entre los tres grupos de gatos usando un análisis de varianza de una vía, seguidos por una prueba de Tukey para la evaluación de todas las comparaciones múltiples por pares. Cuando los datos fallaron en la prueba de normalidad, las comparaciones entre los tres grupos se realizaron utilizando un análisis de varianza de una vía de Kruskal-Wallis en rangos. Luego se realizó un análisis post-hoc que consiste en análisis estadísticos que se especificaron después de ver los datos. Estas múltiples comparaciones se hicieron en el último caso según el método para datos no paramétricos DON. Los datos para dos variables continuas, que son edad y la duración de la anorexia, se compararon entre gatos con lipidosis hepática y solamente utilizando una prueba de Mann-Whitney. La posible relación entre la presencia o ausencia de lipidosis hepática en los dos grupos de gatos enfermos y las concentraciones de insulina y glucagón en suero o plasma fueron analizados mediante regresión logística múltiple.
Un valor menor a 0.5 fue considerado significativo en todos los casos. En los resultados tenemos que el grupo 1 testaba inicialmente 21 gatos con lipidosis hepática y idiopática. 18 gatos tenían lipidosis grave y 3 gatos tenían lipidosis moderada. Estos 3 fueron excluidos del estudio con el fin de tener un grupo lo más uniforme posible. El grupo 2 constaba inicialmente de 13 gatos con enfermedad hepática distinta a la lipidosis hepática. 5 de estos gatos presentaban colangiohepatitis crónica y 8 tenían otros 5 diagnósticos distintos. 3 presentaron hiperplasia de células de hito, 2 linfosarcomas, una degeneración hepatocelular, 1 absceso hepático y 1 inflamación granulomatosa. Estos 8 también fueron excluidos del estudio, nuevamente para tener un grupo lo más uniforme posible. Los gatos de control incluyeron 4 hembras esterilizadas y 6 machos castrados, entre 2 y 4 años de edad. Todos fueron negativos a la prueba de leucemia felina y a la del virus de inmunodeficiencia felina. La edad media de los gatos con lipidosis hepática fue significativamente más joven que la de los gatos con colangiopatitis. No se detectaron diferencias en la proporción de gatos machos y hembras entre los dos grupos de enfermedades hepáticas, aunque la mayoría eran hembras en ambos grupos. Los hemogramas hematológicos en los gatos con lipidosis hepática y colangiopatitis fueron variables, pero no se encontraron diferencias significativas en ninguna variable hematológica entre los 3 grupos. Se encontraron diferencias significativas en gatos de control y gatos con enfermedad hepática con respecto a las actividades de albúmina sérica, nitrógeno ureico sérico, bilirrubina total y fosfatasa alcalina sérica, alanina transaminasa y aspartato transaminasa. La mediana de la concentración sérica total de bilirrubina y las actividades de SAP, ALT y AST fueron significativamente más bajas en los gatos de control que en cualquier grupo de gatos enfermos. No se encontraron diferencias significativas entre la lipidosis hepática y la colangiopatitis en la proporción de gatos con pérdida de peso o anorexia en el momento del diagnóstico. 15 de 18 gatos con lipidosis hepática eran anoréxicos, mientras 3 de 5 gatos con colangiopatitis eran anoréxicos. 10 de 18 gatos con lipidosis hepática habían documentado pérdida de peso y 3 de 5 gatos con colangiopatitis habían documentado pérdida de peso, que es lo que podemos observar en la imagen de la izquierda. Se observaron diferencias significativas en las 4 variables de lípidos séricos entre los 3 grupos de gatos en este estudio. Los gatos con lipidosis hepática tenían concentraciones séricas medias de NEFA más altas que los gatos de control y los gatos con colangiopatitis, pero no se encontraron diferencias significativas en las concentraciones séricas de NEFA entre los gatos con colangiopatitis y los gatos de control, que es lo que podemos ver en la imagen de la derecha. La concentración media de triglicéridos en suero fue significativamente menor en los gatos de control que en los gatos con lipidosis hepática o colangiopatitis. Finalmente, los gatos con colangiopatitis tenían concentraciones séricas más altas de colesterol y fosfolípidos en comparación con los gatos con lipidosis hepática. Se encontraron diferencias significativas entre los 3 grupos de gatos con respecto a todas las hormonas plasmáticas o séricas analizadas en este estudio, excepto el cortisol. La concentración media de insulina sérica en los gatos de control fue significativamente más alta que en los gatos con enfermedad hepática, independientemente de si tenían lipidosis hepática o colangiopatitis. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la concentración de insulina sérica entre los gatos con lipidosis hepática y los gatos con colangiopatitis.
Nuevamente la imagen de la izquierda. Las concentraciones plasmáticas de glucagón fueron significativamente más altas en los gatos con colangiopatitis que en los gatos de control. La proporción de insulina al glucagón fue significativamente mayor en los animales de control que en los gatos con lipidosis hepática o colangiopatitis, pero no se pudo encontrar una diferencia significativa en esta proporción entre gatos con lipidosis hepática y gatos con colangiopatitis. Nuevamente la imagen de la derecha. Se demostraron claramente diferencias significativas en las variables de lípidos séricos y en las concentraciones plasmáticas o de hormonas séricas entre los tres grupos de gatos de este estudio. Las concentraciones medias de ácidos grasos libres séricos fue significativamente más alta en gatos con lipidosis hepática que en gatos con colangiopatitis. Aunque la prevalencia de la pérdida de peso y la duración de la anorexia no fueron significativamente diferentes entre estos dos grupos. Además, las concentraciones de triglicéridos en suero aumentaron en los gatos con lipidosis hepática y con la angiopatitis en comparación con los controles. Por el contrario, las concentraciones séricas de fosfolípidos y colesterol fueron más altas en gatos con colangiopatitis que en cualquiera de los otros dos grupos. La capacidad para aumentar la tasa de oxidación mitocondrial y síntesis de cuerpos cetónicos también es pequeña, aunque la concentración sérica de beta-hidroxibutirato se ha medido en gatos con lipidosis hepática y aumenta en comparación con gatos sanos. Trabajos recientes han confirmado que el lípido predominante que se acumula dentro de los hepatocitos de los gatos con lipidosis hepática natural son los triglicéridos. Y la fuente de los triglicéridos hepáticos es la movilización de las reservas adiposas periféricas. Es probable que se produzca un bloqueo en una de las vías de secreción o síntesis de lipoproteínas en el hígado de los gatos con lipidosis hepática. Y los resultados del presente estudio apoyan indirectamente esta hipótesis. El aumento de las concentraciones séricas de estas dos fracciones lipídicas en gatos con colangiopatitis en comparación con gatos con lipidosis hepática pueden ser el resultado de una síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad más eficaz en gatos con colangiopatitis, lo que conduce a una síntesis relativamente aumentada de HDL. La disminución de las concentraciones de insulina en todos los gatos enfermos y el aumento de las concentraciones de glucagón en los gatos con colangiopatitis pueden resultar en un aumento de la liberación de ácidos grasos libres al hígado de estos animales. Se reportó la aparente predisposición femenina y se observó que los gatos con lipidosis hepática eran significativamente más jóvenes que los gatos con colangiopatitis del grupo 2, y como se esperaba, la concentración sérica de bilirrubina total en las actividades de SAP, ALT y ACT fueron significativamente más altas en ambos grupos de gatos con enfermedad hepática en comparación con los gatos de control, y las concentraciones de albúmina sérica también fueron significativamente más bajas que los gatos de control, y esto podría haber sido un resultado de una destrucción proteico-calórica severa por cualquier causa. La disminución de albúmina puede ser etiológicamente importante si hay un deterioro concurrente de la liberación de triglicéridos hepáticos debido a una menor disponibilidad de aminoácidos para la síntesis de lipoproteínas. En un estudio en donde se utilizaron humanos con hígados grasos, se observó que cuando eran alimentados con proteínas, ellos tenían un marcado aumento de las VLDL liberadas por el hígado. Y en otro estudio en el que se indujo experimentalmente la lipidosis hepática en gatos mediante el ayuno, se observó que la suplementación con proteínas redujo la gravedad de la lipidosis resultante, y para explicar esto se sugirió la corrección de deficiencias específicas en aminoácidos esenciales como la metionina o la arginina. Los gatos normales alimentados con una dieta completamente libre de taurina tienen un aumento significativo de concentraciones hepáticas de ácidos grasos libres, y esto se atribuyó a un aumento de la lipólisis periférica similar al que contribuye el aumento de ácidos grasos libres entre los gatos con lipidosis hepática. El aumento de los ácidos grasos libres en ambos estudios sugiere que la deficiencia de taurina también puede estar involucrada en la patogenia de lipidosis hepática felina. Como se sabe, la taurina participa en la función y estabilidad de la membrana y puede afectar la membrana hepatocelular y del orgánulo hepatocelular.
Se ha demostrado que la alimentación con una mezcla de arginina, tronina, metionina y cistina mejora significativamente el estado de taurina en gatos. Y con el análisis de todos estos datos se planteó una hipótesis de que la lipidosis hepática puede ser resultado de una combinación de factores como lo son la movilización excesiva de lípidos periféricos, posiblemente debido a la liberación de adrenérgicos durante enfermedad o el estrés, y el desarrollo posterior de deficiencias de nutrientes que comprometen la formación de la lipoproteína y la movilización de triglicéridos hepáticos durante la privación completa o casi completa de alimentos. Conclusión, el síndrome de lipidosis hepática felina es resultado de un conjunto de alteraciones metabólicas que se presentan en gatos. Esta situación desencadena una serie de efectos que alteran el metabolismo hepático de los lípidos y causa un daño severo al hígado. El perfil lipídico, el diagnóstico precoz, es una oportunidad para la detección y hasta la prevención de estas patologías, acompañada de un ambiente confortable y una adecuada alimentación que eviten el estrés, además de una constante actividad física. El síndrome de lipidosis hepática felina es la patología hepática más común en los gatos de Norteamérica. Se piensa que esto último está relacionado con la tendencia de los últimos años de los gatos hacia la obesidad y también debe estar relacionado con el mejor conocimiento sobre la patogenia y el diagnóstico de este síndrome. Gracias.